Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Hoy vamos a presentar una ponencia muy interesante, titulada Iconografía de la maternidad en el arte de la cultura de tumbas de Tiro en el occidente mesoamericano. Imparte la licenciada Mariana Limón Ponce de la Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a leer previamente una breve semblanza de la licenciada Limón Ponce. Ella es gustosa de la historia, la fotografía y la literatura. Estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tomado cursos y diplomados en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en la ENA y en la propia UNAM, sobre historia del arte, historia de las religiones y mediación de lectura. Becaria en el proyecto de fotografía, historia social de la fotografía en México en el siglo XXI, del Instituto Mora. Actualmente es consultora en temas y proyectos de corte histórico y docente de la materia Introducción al México Antiguo. Pues vamos a escuchar con muchísima atención la ponencia de la licenciada Limón Ponce. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, gracias por el espacio. Solo una aclaración, todavía estamos en algunos trámites finales para la titulación. Y parte justo de lo que les voy a mostrar es algo que se ha venido trabajando ya desde hace varios años. Y pues muy contenta de compartirlo con ustedes. Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar pues sobre la iconografía de la maternidad en el arte de la cultura de las tumbas de Tiro de Occidente. Y bueno, es importante mencionar aquí varias cosas. La primera es que esta solamente es una pequeña muestra de un estudio muchísimo más amplio. Y bueno, el día de hoy vamos a ver aproximadamente 37 esculturas. El estudio, digamos, más completo comprende una serie de 107 esculturas. Y bueno, a lo largo, digamos, de esta presentación vamos a ir revisando pues desde dónde vienen estas inquietudes, cuáles han sido también los caminos que que he encontrado para estudiarlas. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Comienzo con esta cita de Adrienne Rich, de Nacemos de Mujer, porque creo que fue una de las preguntas, ¿no? O más bien una de esas sentencias que de pronto lees y te quedas impactado, ¿no? De pronto me daba cuenta de, es cierto, sabemos acerca de otros temas, los vamos tratando, pero ¿qué pasa cuando hay que hablar de estos temas, digamos, tan universales como lo es la maternidad, ¿no? Creo que en ese sentido me quedé pensando en que con frecuencia solemos dar por sentado el sentido de las representaciones de maternidad. Sin embargo, cada una va teniendo su propia historicidad. En ese sentido, este estudio se propone pues como un estudio sobre la maternidad en un conjunto de esculturas cerámicas de la cultura de tumbas de Tiro en el occidente mexicano. Y bueno, con esta indagación la idea es podernos acercar a otras interpretaciones y formas de entender este tema. Y ustedes dirán, ¿no? ¿Qué es una tumba de Tiro? ¿De dónde apareció? Bueno, si no estamos familiarizados, esta cultura se desarrolló, ahora vamos a verlo, en la parte de los actuales estados que componen el occidente, digamos, de México. Y esta cultura es llamada así debido a pues, su característico arte funerario, que consiste en estas tumbas de Tiro, que una tumba de Tiro en sí es un tiro, es un pozo, que es un tiro vertical, en cuya base se abre una cámara y
bueno, estos techos están abovedados, hay un piso plano. Y bueno, en este lugar, digamos, las personas enterraban a sus muertos, ¿no? Hay varios, bueno, se han encontrado varias tumbas de tiro. Algunas tumbas de tiro son de tiros muy pequeños, ¿no? Que podríamos hablar de unos 3 metros, incluso un poquito más pequeños, pero se han llegado a encontrar tumbas que miden hasta 20 metros, ¿no? En este sentido, es maravilloso pensar en, digamos, como todo lo que se necesitó para poder labrar, ¿no? O construir esos tiros. Y bueno, posteriormente, pues imagínense ese trabajo de ir bajando no solamente los cuerpos, ¿no? Sino de ir bajando todas las ofrendas y todos los objetos que debían de acompañar, bueno, pues estas ceremonias, ¿no? Entonces, esto, digamos, son las tumbas de tiro en palabras muy como rápidas. Y también, entonces, bueno, ¿dónde se ubicaron estas tumbas de tiro? Estas tumbas de tiro se ubican, digamos, si los estudiamos en estos momentos, pues en los actuales estados de Sinaloa, bueno, un poco más sobre todo en la parte sur. En realidad es un descubrimiento muy reciente. También está en la parte, digamos, de Nayarit, también está en Zacatecas, va a estar en Jalisco, en Colima y también en algunas partecitas de Michoacán. La temporalidad de la que se ha hablado para la cultura de las tumbas de tiro va aproximadamente entre los 300 y 600 después de nuestra era. Y bueno, ahí pues dependiendo de los autores, dependerá un poquito también, y bueno, y dependiendo del desarrollo, dependerá de la temporalidad de la que estemos hablando. Bueno, estas esculturas que a continuación yo les voy a mostrar, estas obras, bueno, son obras que fueron recolectadas en distintos, bueno, a partir de la fotografía, en distintos recintos en México y también algunos en Estados Unidos. En México, bueno, estamos hablando de la Ciudad de México, museos que están aquí en la Ciudad de México, si quieren se los menciono un poco más detalladamente. En Colima, el Museo de las Culturas de Occidente María Humada, el Museo Regional de Historia de Colima y el Museo Universitario Alejandro Rangel Hidalgo. En Nayarit, el Museo Local de Historia y Arqueología de Compostela, también el Museo Regional de Nayarit, la Zona Arqueológica de Ixtlán o Los Toriles. En Jalisco va a ser el Museo de Huajicar de Tzatlán y el Museo Regional de Guadalajara. En Puebla van a estar piezas del Museo Amparo. Y aquí en la Ciudad de México van a ver, digamos, piezas que se recolectaban en Templo Mayor, en el Museo pues Anahuacalli, en el Sumaya, que tiene un gran acervo, digamos, en comodato, también en algún momento en alguna exposición temporal sobre Diego, bueno, en Bellas Artes, y también en una exposición que es permanente en el Museo Crocker en Sacramento, en California, ¿no? Entonces, bueno, de aquí van a venir estas piezas. Quizá ahí hay algo que es curioso y nos preguntamos, bueno, ¿y cómo llegaron, ¿no? También estas piezas a Estados Unidos? Bueno, ahí hay un fenómeno muy interesante y es que cuando, digamos, se empiezan a descubrir, ¿no? O se empiezan a encontrar estas tumbas de tiro, bueno, pues muchas en ese sentido comienzan a ser saqueadas porque son, digamos, encontradas por personas locales, pero después sucede un fenómeno muy interesante donde de cierta forma, ¿no? Se profesionaliza digamos, esta tarea y estas piezas comienzan a ser vendidas no solamente a lo interno, ¿no? En México, sino comienzan a ser vendidas digamos, por estos personajes que se les van a llamar moneros. Van a ser vendidas a distintas personas, no solamente mexicanas, sino también de nacionalidad estadounidense y muchísimos también europeos, ¿no? Entonces, esa es una, digamos, de las razones por las cuales actualmente, si revisáramos, pues muchísimos, ¿no? Museos de Estados Unidos, pues hay una gran cantidad de estas piezas, hay una gran cantidad de piezas que digamos, se ubican en Europa.
Y bueno, y en otros lugares que no así inimaginables de pronto, bueno, que para mí eran inimaginables, como en el Museo de Israel. O sea, es impresionante los alcances que tuvo, digamos, esta fiebre por tener estas obras, porque ya se dará ahorita que las pasemos a ver un poquito más. Son, digamos, son distintas un poco si las pensamos con respecto de de las representaciones que se dieron en el centro o en el sur de nuestro país, ¿no? En el mismo periodo de tiempo. Entonces, bueno, un poco eso es, les doy este contexto para saber de dónde vienen estas piezas y también para ir abordando algunos problemas extraordinarios, digamos, de estudios que van surgiendo, porque al momento de no saber de dónde vienen estas piezas, bueno, pues, ¿qué haces, no? Es decir, tú ya tienes estas piezas de una u otra manera, sabes que fueron, eh, que fueron, o que más bien provienen, ¿no? De tumbas de tiro, pero ciertamente saber los contextos da mayores elementos para saber qué había en ese entierro, cómo estaba la disposición. O sea, hay una serie de elementos que nos ayudarían también para estas interpretaciones. Em, entonces, uno de los problemas, ¿no?, que tenemos con muchas de estas piezas es que se encuentran actualmente en recintos, en museos, pero no sabemos de qué tumba llegaron, de dónde estaban, cómo. Y entonces ahí queda algo interesante, que es que a partir de algunas tumbas que sí se han encontrado en contexto, o que han encontrado los arqueólogos en contexto, bueno, se comienza a dibujar un pequeño mapa pues de la disposición de todas estas obras, ¿no? A través, digamos, del occidente, bueno, del actual occidente de México. Entonces, siguiendo, digamos, en esta línea, les voy a platicar un poquito más sobre la cultura de las tumbas de tiro. Ya les hablaba yo, bueno, estos son por acá podemos ver los entierros, y en esos entierros, si se dan cuenta, lo que vamos a encontrar, bueno, en este caso ya son las osamentas, están distintas vasijas, hay distintas esculturas, y bueno, eso va a ser importante porque, digamos, parte de estos ajuares que acompañaban a los muertos, pues los vamos a conocer al día de hoy, digamos, mediante estas exposiciones que se hacen en los museos regionales o en exposiciones temporales. Y vamos a tener por acá bueno, pues las esculturas, también vamos a tener una serie de vasijas, que es otra de las grandes expresiones, y, digamos, algunos de los sitios arqueológicos que actualmente se pueden ubicar, por ejemplo, son los huachimontones de Teuchitlán, que si los ven en la imagen, son estos, digamos, basamentos de planta circular. Y bueno, como este, bueno, vamos a encontrar, digamos, varios sitios arqueológicos alrededor de lo que se va a constituir como el occidente, digamos, bueno, en este occidente de México. Sí voy en sincronía con las imágenes, ¿verdad? Por ahí. Bueno, vamos a pasar a esta otra parte. Em, ya les decía yo, en estas otras formas artísticas preponderantes de la cultura de las tumbas de tiro, bueno, va a estar la arquitectura funeraria subterránea, que ya se las describí, que son las tumbas de tiro, las vasijas, la arquitectura, digamos, circular y concéntrica, y vamos a tener a las esculturas. Por otro lado, digamos, dentro de estas esculturas, vamos a encontrar, o yo me di cuenta a lo largo de, digamos, de un tiempo, que es posible observar una serie de esculturas cerámicas que, digamos, que expresan o que representan mujeres que están en pregnancia, mujeres que también están con vulvas acentuadas, que también están en labor de parto, que están lactando, que están en compañía de infantes. Y también vamos a tener por ahí
que bueno, pues todas estas esculturas algo nos están diciendo, ¿no? Estas obras nos están diciendo algo o nos transmiten más bien algo. Y bueno, en ese sentido me parece importante pues exaltar que todos estos referentes o todas estas imágenes, ¿no?, que vamos viendo, pues nos remiten a la maternidad o a estas prácticas que se dan dentro de la maternidad. Y bueno, de estas esculturas son de las que a continuación les voy a hablar. Denme un segundo. Bueno, entonces, algo que va a ser interesante es pensar, ¿qué pensamos cuando pensamos solamente en la palabra maternidad, ¿no? Bueno, pues por un lado, si lo pensamos, pues podemos pensar en prácticas, por otro lado podemos pensar en un estado como tal del cuerpo, ¿no?, de las mujeres, y bueno, podemos dotarlo de múltiples significados. Algo que me pareció importante y por lo cual recurrí en este caso al estudio iconográfico, bueno, recurro al estudio iconográfico porque finalmente es la forma o es el método de estudio a partir del cual vamos a poder estudiar en este caso un tema. ¿Cuál? El de la maternidad, ¿no? Y por otro lado, también esto nos permite estudiar el estilo, que ahora les voy a platicar un poquito más sobre los estilos y en qué consisten los estilos en toda esta cultura de las tumbas de Tiro. Bueno, para tener creo que mayor precisión o un mayor acercamiento, lo que yo propongo es que, bueno, y no solamente yo, sino muchos autores proponen a la maternidad pues como algo que es cambiante, como algo que bueno, más bien, se propone considerarla como algo cambiante, que es histórica, es decir, según un lugar y tiempo va a ser factible que se retome, que conserve ciertas características, funciones y que de una u otra manera se desarrolle en una sociedad. Al respecto de esto, pues hay muchísimas lecturas, ¿no? Y en estas lecturas es posible apreciar, por ejemplo, que en algunas sociedades, por ejemplo, la maternidad se constituye como el máximo logro de las facultades biológicas, ¿no? Acompañado por, digamos, una gran experiencia que tiene que ver con la idea de gestar y alimentar a un ser dentro de sí y después darlo a la vida, ¿no? Eso es para algunas culturas, no lo es quizá para todas, pero bueno, son de las cosas que hay que ir tomando en cuenta para entender cómo es que nosotras mismas vamos entendiendo o comprendiendo el tema de la maternidad. Yo en este caso recurrí, fue una cuestión un poco, digamos, de principio, de cómo fui observando que se iban desarrollando, digamos, las fuentes de estudio, ¿no? Eh, Considera la maternidad, digamos, desde dos manifestaciones. Por un lado, sería la biológica, que tiene que ver, digamos, con todo lo que tiene que ver con el cuerpo, y por otro lado, con la cultural, ¿no? Y esa serie de prácticas que digamos, la acompañan, ¿no? Y en este sentido me pareció importante, ¿no? Ok, ya estamos hablando de la maternidad, ¿no? ¿Qué es esa maternidad? Bueno, eso de lo que vamos hablando de la maternidad es interesante porque finalmente se va componiendo de una serie de estados, ¿no?, del cuerpo que después van a tener, que estos estados van a tener a su vez significados, ¿no? Por ejemplo, pienso en qué es el embarazo, ¿no? Pensando, ¿qué es el embarazo, ¿no? Y entonces, por ahí podemos encontrar nociones como que te dicen, el embarazo es el periodo que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado hasta el momento del parto, ¿no? Eso es el embarazo. Bueno, y después, qué se considera como parto? Bueno, es ese momento donde, digamos, este ser que estaba en el vientre, bueno, deja de estar dentro del vientre para salir al mundo, ¿no? Para habitar el mundo, ¿no?
Y bueno, ya también podemos irnos como, bueno, ¿qué es la crianza o qué es el cuidado? Y bueno, también ahí nos vayan diciendo cuáles son estas acciones, ¿no? O serie de pasos que se hacen para procurar la vida y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante como ir revisando, ¿no? O consultando un poco más a qué hacen referencia todas estas palabras, digamos, que se enarbolan dentro de lo que se considera como la maternidad, ¿no? También, bueno, en este caso, en este estudio, yo utilizo también la palabra pregnancia, ¿no? Que en sí es un sinónimo de la palabra embarazo, y por ello digamos, las utilizo porque, bueno, como tal, viene del latín pregnatio, antes de nacer, y bueno, como ir pensando por qué vamos utilizando también estas palabras, ¿no? También por ahí encontré justo la noción del puerperio, ¿no? ¿Qué es esta idea del puerperio? Porque, claro, cuando nosotros ya nos acercamos a otros textos, sobre todo provenientes, digamos, de la zona centro de Mesoamérica, o a estas fuentes de los frailes del siglo XVI, de pronto hablan de esa serie de cuidados que se tienen que tener, digamos, con respecto a las mujeres que acaban de estar en labor de parto, ¿no? Y que entonces, bueno, eso, digamos, en nuestras nociones más actuales, pues correspondería como tal al puerperio, ¿no? Que son esos cuidados para que el cuerpo pueda volver a esta, digamos, como parte como previa, ¿no? Que digamos nunca vuelve a ser como lo era previa a haber dado, a haber parido, pero bueno, son una serie de pasos que se tienen que seguir para que también las mujeres puedan recuperar lo más fuerte que se pueda su cuerpo, ¿no? Y después de eso, bueno, pues también viene esta parte del amamantar. ¿Qué es el amamantar, no? Y en ese sentido, bueno, está esta parte de, bueno, pues amamantar tiene que ver con que pues, digamos, los infantes, ¿no? Peguen los labios a las mamas y estén mamando, ¿no? Con esto, de hecho, la palabra sugiere extraer o chupar con los labios o la lengua las mamas. Y bueno, a partir de esto, pues se da esto pues, del amamantar, y bueno, ahí pues viene otra parte del cuidado, ¿no? Yo en un principio, como la consideré como esta parte, ¿no? De amamantar solamente como una cuestión biológica, pero después, claro, conforme fue avanzando, digamos, este estudio, en realidad está, digamos, en ambas obras, ¿no? Tanto en lo biológico como en la cultural, porque parte de una serie de prácticas, ¿no? Que nos está mostrando ahí de cómo se llevan a cabo. Y bueno, ya después también vienen y bueno, mencioné esta otra parte que tiene que ver sí con los cuidados, ¿no? Que es la crianza, digamos, de los infantes, estos infantes que regularmente van a tener que depender, ¿no? En el sentido de la madre o de quienes le puedan otorgar cuidados. Y bueno, esa es otra parte. Y por otro lado, también vamos a tener que estas esculturas, ¿no? Ya como aterrizándolo un poco más, van a tener otras manifestaciones como por ejemplo eh, madres que en este caso están en la molienda, ¿no? Que están no solamente, digamos, llevando a cabo labores de cuidado hacia los infantes, sino también están llevando a cabo otras tareas que tienen que ver con, digamos, estos otros trabajos como la molienda, ¿no? Y el poder preparar otras cosas y como esta vida paralela, ¿no? Que va junto a la maternidad, ¿no? También hay una serie de obras que vamos a ver que tienen que ver con pues cómo se presentan estos infantes, ¿no? Que parecía que están a modo de presentación porque están sentados de frente a las madres. Ahora mismo lo vamos a ver. Em, Acá, bueno, en estas imágenes, ¿no? Lo pongo en palabras más claras. En la biológica, en la maternidad biológica, podríamos hablar de una tendencia de nuestro sexo en el sentido biológico, en la que se incluye el embarazo, el parto, la mamantad, el porperio, es decir, el previo y el posterior, al nacimiento del infante. Y bueno, aquí ya les voy presentando a estas esculturas de las cuales el día de hoy vamos a hablar un poquito más. Y bueno, si se dan cuenta,
todas entre sí van teniendo características diferentes, ¿no? Cada una de estas va a pertenecer en ese sentido a un estilo. Por ahí se habla de los estilos como parte identitaria, ¿no? De cómo se quiere expresar o cómo nos aprendemos, digamos, a expresar y a diferenciar de los otros. Y bueno, en este sentido vamos a ver que es interesante la forma en la que digamos, esta cultura de las tumbas de Tiro fue haciendo em, esa diferenciación entre sí, ¿no? Unos de otros. Ahora vamos a ver al estilo Etzatlán, al estilo de San Sebastián, Ixtlán del Río, y bueno, una serie de estilos que a continuación les voy a mencionar. Y bueno, también esta parte que les mencionaba aquí de las piezas que vamos a ver, ¿no? Por aquí, un conjunto que me faltaba, que aquí se aparece, son una serie de esculturas que, bueno, son femeninas, están con infantes, algunas tienen infantes, digamos, que están dinámicos ahí al lado digamos, de las madres, ¿no? Pero también tienen unos infantes que están en una especie de tablas, ¿no? Y ahí eso es interesante porque se ha llegado a hablar de la posibilidad de que estos infantes pues no tengan vida, ¿no? Estén inertes. Entonces ese es otro grado, digamos, de representación, digamos, de estas madres que si vemos sus rostros, ¿no? Son templados, a veces se pueden llegar a ver hasta sonrientes, pero que por un lado sostienen a los infantes, digamos, que en la interpretación están con vida, y por otro lado están los que no precisamente ya están con vida. Entonces, si vamos bien ahí en las imágenes, eh, rapidísimo aquí vamos, les puse un mapita así de aproximaciones a la maternidad en Mesoamérica. ¿Por qué recurro, digamos, a estas aproximaciones? Bueno, porque a la hora de estudiar justo la maternidad en las tumbas de Tiro, me di cuenta de que no había como tal así un estudio de la maternidad en la cultura de las tumbas de Tiro, ¿no? Como tema específico. Entonces, claro, eso nos plantea desde dónde podemos estudiarla y cuáles podrían ser nuestros referentes. En este caso, consideré que esas aproximaciones o esos referentes podríamos encontrarlos en Mesoamérica y observar cómo es que, digamos, en Mesoamérica de una u otra forma se ha tratado el tema de la maternidad. En el caso digamos, del centro, ¿no? Para el caso es mexica, pues vamos a tener que hay varios relatos que nos van a hablar, ¿no? Sobre este periodo y sobre este estadio. Y bueno, pensando estas aproximaciones de la maternidad en Mesoamérica, lo dividí en dos partes, solamente un poco como una cuestión, digamos, práctica, ¿no? De poder tener un mayor acercamiento a cómo muchos autores fueron tratando, digamos, la maternidad desde lo biológico algunos y otros, claro, desde la parte más cultural, ¿no? Desde la parte, digamos, de todas las prácticas. Entonces, para este caso, pienso en estos estudios sobre la maternidad biológica y que no es que hayan sido creados como tal, ¿no? Sino más bien en mi propia indagación yo los ubiqué de esta forma, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, y bueno, en esas búsquedas me encontré a Bernardino de Sahagún, ¿no? Con su libro Sexto, donde describe diversas tradiciones y rituales respecto a este momento de muerte, cómo se le conocía al parto, ¿no? Que esa es una parte sumamente interesante, porque en algún momento veremos que este momento, digamos, de muerte se compara, ¿no? También en ese sentido a las mujeres como guerreras, ¿no? Guerreras que están, que van a luchar, ¿no? Por la vida, ¿no? Y que también en caso de no salir, digamos, completamente victoriosas, bueno, pasan a tener, digamos, digamos, otro estatus, ¿no? Dentro de sus comunidades. También encontré, en ese sentido, que entre las publicaciones que se dan en el siglo XIX y XXI,
pues varias hablan también como sobre la parte biológica, ¿no? Cómo es que se desarrollaba y demás. Y bueno, todas siempre van a estar hablando sobre las repercusiones justo de la maternidad en el cuerpo. Em, También algo que va a ser interesante, ¿no? En ese sentido, va a ser identificar que, bueno, tanto el embarazo como el parto, el amamantamiento y el puerperio se posicionaban como momentos importantes, no solo en el ciclo de vida femenino, ¿no? Por su impacto biológico, sino por las repercusiones de estos estados en su vida diaria y por tanto también, pues, digamos, en la vida, digamos, cultural y todo lo que se desarrollaba. En ese sentido, es posible identificar, por un lado, ¿no? Los cuidados que debían de recibir las mujeres en pregnancia por parte de sus allegados, los consejos que recibían también para mantener el cuerpo fuerte y en buen estado, y por otro lado también estaba, digamos, el uso de plantas, ¿no? Para estos cuidados y también, pues pensando en que esto no solamente es que era obra, digamos, de hombres, mujeres y ya, ¿no? Sino que ahí también justo participaban las divinidades de una u otra forma que cuidaban todo este proceso y comienza, digamos, a aparecer una figura que va a ser importante, que es la figura de la partera, ¿no? La partera como esta persona que acompaña, ¿no? Este ciclo de la vida. Eh, a este momento, digamos, que les decía de muerte, si las mujeres morían, ¿no? Eran, les decía, deificadas, y el nombre que se les daba era Mosihuaquetzcue, y bueno, ahí hay varias anotaciones al respecto. Pero bueno, lo dejamos hasta ahí, pensando, digamos, como en esta parte biológica, y pensando, digamos, como en esta parte de la maternidad cultural. Bueno, pues por ahí vamos a tener textos. Claro, a ver, solamente hago mención, digamos, de esto que me pareció que podía retomarse, ¿no? En Bernardino, pero Bernardino menciona muchísimas otras prácticas, ¿no? Que se van dando, digamos, respecto a los rituales que se debían de cumplir y cómo se debían de recibir a los infantes y demás, cómo se debían de tratar, digamos, a las mujeres, no solamente en la parte del cuerpo y de cómo cuidarlo, ¿no? Sino de otras actividades que se debían de tener con respecto a los estatus que tenían estas mujeres. Al respecto, yo retomé un poquito más a Diego de Landa, también en el caso, digamos, de Yucatán, ¿no? Que también en algún momento da noticias sobre la maternidad, ¿no? Y habla de estas divinidades, habla de Ixchel como el referente de diosa madre, los nacimientos, la fuerza fecundadora y demás, ¿no? Eh, y bueno, ya pasando como a la parte de estudios sobre la maternidad en la cultura de tumbas de Tiro, les decía, no existe un estudio como tal que diga, este es un estudio sobre la maternidad, ¿no? Pero lo que sí existen van siendo menciones y en ese sentido pues fui armando un pequeño rastreo, ¿no? Y en este pequeño rastreo, digamos, cuando se está hablando del occidente mesoamericano por Jerónimo de Alcalá, aparece esta frase, ¿no? Donde habla sobre cómo las mujeres, digamos, desde jóvenes, bueno, se preñan y, bueno, estas mujeres están cuidando a los niños. Esta frase además me parece reveladora, ¿no? Como cómo traen a los hijos en las espaldas, en sus cunas, y bueno, todo lo que implica en ese momento, pues parte de la maternidad, ¿no? Esto solamente es una referencia, ¿no? Que encontré y fue como la más cercana, ¿no? Sobre a estas actividades de la maternidad. Claramente no está basado digamos, en la cultura de las tumbas de Tiro, y más bien aquí recurrimos como a estas pequeñas conexiones, ¿no? Históricas, ¿no? Que se podrían estar dando, pero que, bueno, provienen justo del área del occidente. Y bueno, después, digamos, a través como de ir revisando distintos textos, que ahí tenemos que reconocer pues toda la labor arqueológica que se ha dado también en el occidente de México, pues a través de ir revisando muchos de estos textos, me di cuenta como de tres momentos que considero son importantes, ¿no? A la hora de pensar a la maternidad como dentro de la cultura de tumbas de Tiro, ¿no? Por un lado, vamos a tener
literal simples menciones, ¿no? Como de estas esculturas cerámicas femeninas. Entre esos autores está Isabel Kelly, Paul Kirchhoff, eh, Walter Perseps, está Michael Kahn, Clement Megan, Nicholson, Hasso Bombini, ¿no? Pickering. O sea, todos estos autores de pronto la van mencionando, ¿no? Mencionan como, sí, encontramos un entierro con tantas piezas femeninas, tantas masculinas, algunas de ellas cargaban infantes, algunas de ellas parecían estar preñadas. Es todo, ¿no? Es todo lo que sabemos, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues un segundo momento es donde yo identifico una serie de descripciones e interpretaciones, digamos, de estas esculturas. Y bueno, ahí ya están autores como Beatriz de la Fuente, Raúl Barrera, María de los Ángeles Olay, Townsend, Verónica Hernández, Josep Monjoy, que empiezan, ¿no? Como a ir planteando, ¿no? Posibilidades sobre estas piezas. Y por otro lado, vamos a tener algunos estudios como un poco más de conjunto, bueno, les llamé ya estudios de conjunto porque pues tratan más piezas, pero no es que precisamente tenga que ver con el tema de la maternidad, ¿no? Y entre estos estudios, bueno, salvo uno, entre estos estudios, bueno, está Rosa María Zúñiga Pérez, están los trabajos de Daniel Ruiz Cancino en este gran catálogo de Semillas de la Vida, que en realidad el catálogo son una serie pues de artículos de distintos autores, ¿no? Que también van dando sus menciones de pronto sobre el tema de la maternidad. Y bueno, por otro lado, vamos a tener un texto que es sumamente novedoso de hace un par de años nomás, que es el texto de Lidia Rodríguez Rodríguez y Fernando González Sosoya, que es un texto sumamente revelador porque es un texto, bueno, es un texto donde se habla sobre un contexto funerario que corresponde bueno, en este caso al estilo tuscacuesco y que lo que narra, bueno, son dos cosas las que son importantes e interesantes de destacar. Uno es un entierro femenino del que ella habla, o ellos hablan, y por otro lado, está la ofrenda que se encuentra es una escena de parto y está la partera y la mujer que está por dar a luz, ¿no? Entonces, bueno, a partir, digamos, de todas estas fuentes, pues vamos a ir revisando, ¿no? Bueno, teniendo mayores elementos para este estudio. Y bueno, ya pasando como un poco más, digamos, en materia, vamos a ver que para los criterios analíticos que se utilizaron, digamos, o he ido utilizando a lo largo de esta investigación, pues tienen que ver con pensar en los estilos de procedencia de obras, ¿no? Que cada una entonces en ese sentido va a hacer énfasis en los elementos que le parecían como más importantes de destacar. Y por otro lado, algo que llamo posturas del cuerpo, ¿no? Que estas representan, que tienen que ver muchísimo con si están bueno, en cuclillas, de pies, sedentes, porque bueno, finalmente también todas estas posiciones van a ir abonando a una forma o a una convención de cómo se va representando la maternidad. Este es un mapita. En este mapa, bueno, se puede observar con más detenimiento, digamos, cómo están distribuidos pues los estilos. El hecho de que se ubiquen, digamos, en el estado de Jalisco o digamos, en Colima, no significa que únicamente esos estilos existieron ahí, ¿no? Sino más bien nos habla de que probablemente ahí se generaron, pero estas piezas también estaban, digamos, pues, digamos, circulando, ¿no? Y esto es claro porque, bueno, de pronto se han encontrado algunos entierros, ¿no? Digamos, sellados y demás, que pues tienen piezas de pues de otros estilos, ¿no? Que no precisamente corresponden al estilo que podríamos decir debería de estar ahí, ¿no? Entonces también nos habla de intercambios. Ahora sí les hablo un poquito más, ¿no? Pues los estilos que iremos viendo. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen que dice criterios analíticos y que están estas imágenes, pues si las vemos cada una en sí también es diferente. Algunas se parecen, bueno, las que se suelen parecer,
pues son del mismo estilo, y pues si no, pues corresponden a otros estilos completamente. Hay algo que es importante y es que, bueno, los estilos en sí se utilizan, ¿no? Para poder ir identificando, ¿no? A cada uno de estos complejos, ¿no? Y dentro de estos complejos, pues voy a distinguir 10 estilos, digamos, en este estudio, que son los que componen a la cultura de las tumbas de tiro. Por uno está el chinesco Lagunillas, que en el chinesco Lagunillas encontramos una pieza como una obra como la primera, ¿no? Que encontramos aquí, ¿no? Que es entre roja, también tiene una expresión blanca, que es como la que aparecía justo en el cartel de esta presentación. También por otro lado están el estilo Ixtlán del Río, ¿no? Que bueno, suele ser más igual con arcillas rojas y pintura corporal. Vamos a tener por ahí al estilo elefantino, que es un estilo, bueno, de formas, digamos, muy pronunciadas, muy marcadas. El estilo San Juanito, en mi perspectiva, destaca muchísimo parte del rostro, de la nariz. Por otro lado, va a estar el estilo San Sebastián, que siempre es de piernas grandes y es también de cuerpos muy, muy grandes, ¿no? Con bruñidos y decoraciones. Va a estar el estilo Amecatzatlán, que, bueno, ahí es muy usual también el tema de la pintura corporal, ¿no? Que va a destacar. Va a estar el estilo Talatonalá, el estilo Tuscacuesco, el estilo Comala y el Coahullana, ¿no? Esos son los que yo identifico, digamos, dentro de este estudio y, bueno, son como los que vamos a trabajar, o los que más bien estuve trabajando, ¿no? Para ya llegar un poco más a ver pues estas obras, ¿no? De las que ya les estuve dando un gran contexto. Bueno, vamos a llegar entonces bueno, llegamos aquí a las convenciones sobre las representaciones de pregnancia. Una vez que ya revisé, digamos, los estilos y me di cuenta, bueno, tenemos tantas de este estilo, tenemos tantas de este otro estilo, esto es lo que les gustaba la pintura corporal, les agradaba, pues sobre todo representar más quizá mujeres pregnantes o, digamos, dentro, claro, de mi corpus, les gustaba más representar a mujeres con infantes o mujeres con molienda. Bueno, pues un poco creo que viene el tema o viene pues de manera conveniente pues hablar sobre estas convenciones que de pronto se dan para representar en este caso a la pregnancia, ¿no? Y en estas convenciones, si yo les preguntara, ¿no? Ahora mismo, como qué dirían que ven, pues creo que llegaríamos ahí a, bueno, una de las cosas que se suelen, digamos, mostrar ahí, bueno, pues van a ser los vientres abultados, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, pues les digo ahora, nada más esta es una pequeña muestra, pero vamos a tener que estos brazos, ¿no? Siempre van a tratar de caer en el vientre de manera tal que esos vientres abultados se acentúan de mayor manera. Pero en algunos casos, bueno, cuando los brazos no precisamente están tocando el vientre, están sosteniendo otros objetos que son en este caso vasijas, ¿no? Son vasijas que, bueno, dependiendo también, pues más bien revisando otras fuentes y demás, podríamos estar hablando de que eran parte de los alimentos, ¿no? Que acompañaban, ¿no? Digamos, a estos muertos también. Y bueno, también otra cosa que vamos a encontrar va a ser muchísima pintura corporal, ¿no? La pintura corporal también ahí va a ser, va a ser como un gran tema, porque no solamente son motivos geométricos, no solamente, digamos, de pronto hay círculos en el vientre, también van a haber serpientes o van a haber otros motivos en el área de los senos. También vamos a tener líneas, ¿no? Que dividen, digamos, como la parte, la parte del pecho. También vamos a tener, en algunos casos, los senos van a estar muy pronunciados. En otros casos también vamos a tener que
En algunas piezas sí se muestra la zona vulvar bastante marcada, ¿no? Que me argumentos que puede estar hinchada también. Y bueno, o sea, hay esto, digamos, como toda esta parte de la pintura también ayuda a hacer digamos, como un acompañamiento de estas figuras, no solamente como decoraciones, sino como motivos que tienen significados, ¿no? En este caso, se observa la primera figura, bueno, las primeras dos están de cuclillas, las otras están en sedente y todas las demás están de pie, ¿no? Entonces, bueno, ahí van teniendo cosas que, digamos, van compartiendo de una u otra manera. No solamente utilizaron la pintura corporal como decoración, sino que también utilizaron, digamos, el esgrafiado, ¿no? Esta técnica sobre cerámica para poder hacer notar otro tipo de decoraciones, ¿no? Están también las aplicaciones y bueno, si les ven, pues cada una va teniendo una forma, digamos, de expresar esta parte de la maternidad, ¿no? En este caso, la pregnancia. Algo que a mí me parece interesante que podemos ir viendo, digamos, a lo largo de estas, bueno, de esta selección, es que si ustedes revisan en esta parte donde están los rostros, bueno, hay distintas formas, por ejemplo, de representar los ojos, ¿no? Algunas los tienen cerrados, algunas los tienen como muy bien marcados, el óvulo es muy marcado, otros van a tener pintura negra en los ojos, y bueno, así sucesivamente podemos ir identificando distintos detalles, no solamente en el rostro, sino también en la parte, digamos, del pecho y también en la parte de las piernas, ¿no? También cada estilo, digamos, en ese sentido, va a ser muy original para ir destacando el tipo de pies que expresó, el tipo de decoraciones, los colores, ¿no? Pasando a estas convenciones sobre las representaciones en parto, yo creo que entre digamos, de todo el corpus de obras que hay, yo creo que las que a mí más me han impresionado justo son estas que están en parto, en particular, justo con la que se hizo el cartel, yo creo que es una de las que más me ha impresionado porque, bueno, voy a hacer cambio de diapositiva. Si ustedes se dan cuenta, está, bueno, bueno, esta que estamos viendo aquí es estilo Lagunillas. Eso, ahora me regreso un poquito. Bueno, pero este es estilo Lagunillas, la de abajo es estilo San Sebastián. Y bueno, en el caso del estilo San Sebastián, que es esta rojita, que es la que está en la parte baja, si se dan cuenta, bueno, ahí solamente se alcanza a ver la cabeza, ¿no? Digamos de que está alguien naciendo. Sin embargo, en la otra está el infante, pero es impresionante. Vean el rostro porque tiene los bracitos, tiene la cabeza, tiene ahí ya todo, ¿no? Ha salido al mundo y, bueno, dispuesto completamente a habitarlo, ¿no? De estas me parece que es muy claro, ¿no? El hecho de quererse representar, bueno, sí, el vientre ligeramente abultado, porque claro, ya está en proceso de parto, pero hay una cosa ahí que me parece muy valiosa de mencionar, que tiene que ver con las posiciones que son más cómodas para el cuerpo para parir, ¿no? Ese es algo sumamente importante, ¿no? Que es muchísimo más sencillo, ¿no? Esta parte o esta posición sentada, que claro, ahí se necesita también tener ayuda, en este caso puede ser de la parte o de las personas que la acompañaran, y en el caso de las cuclillas también, bueno, es una posición de la cual en muchos textos se habla como una de las posiciones, digamos, históricas para parir, ¿no? Me regreso rapidísimo porque no les mencioné en estas convenciones sobre la representación de pregnancia. Los estilos, se los menciono. La primera es estilo Lagunillas. Dentro de los estilos también hay variantes, ¿no? Eso es también como otra de las cosas que son interesantes. Por acá vamos a tener Etzatlán, por acá tenemos Ixtlán del Río, San Juanito, Ixtlán del Río, San Sebastián,
Comala y Tuscacuesco Ortices, ¿no? Entonces, cada una de estas, digamos, es de un estilo completamente distinto. Ahora sí, ya me voy para las convenciones sobre las representaciones amamantando. Pues en esta sí, digamos, en todas las que fui observando, era muy claro, ¿no? Que cuando se quería mostrar a los infantes ahí, pues amamantando, los infantes están cerca, están tocando el pecho, están con los labios cerca pues de los pechos, ¿no? Entonces, me parece que sí, son motivos, ¿no? Como no se quiso dejar velado, como a lo mejor, no, es claro lo que se quiere ahí mostrar. Y en particular en la que está en medio, aquí no sé por qué, pero no se ve completa, pero son dos infantes, o sea, tiene prendado a cada uno de los infantes en cada uno de, digamos, de los senos, ¿no? Y en todas las demás, bueno, si se dan cuenta, pues está el infante ahí bastante bien pues pegado, ¿no? Al pecho y esa es la idea. Entonces, entre estas, digamos, convenciones, pues está la parte pues, de los infantes con los pechos bastante bien, pues, agarrados, ¿no? Y bueno, también en estas piezas, bueno, en estas obras vamos a encontrar que algunas no solamente van a estar amamantando, sino que van a estar llevando a cabo, digamos, otra actividad como, bueno, sí, detenerse o tocarse el vientre, otras tocarse el rostro, pero también varias van a tener siempre vasijas, ¿no? Digamos, que les acompañan. En las siguientes, si se dan cuenta, bueno, ahí podemos ver un poco más, ¿no? Sobre los estilos. Me regreso rapidísimo. La primera es estilo San Sebastián, Amecatzatlán, San Juanito. Esta es una variante también, si no mal recuerdo, de Islán del Río. No, no es cierto, de Lagunillas, perdón. La del medio es Tuscacuesco Ortices, al lado también Tuscacuesco Ortices, las de abajo Ixtlán del Río, Tuscacuesco y Ixtlán del Río, ¿no? Entonces, cada una va teniendo su propia forma y bueno, ya pasando a esta parte igual, ¿no? De cómo se configuran los rostros, cómo se va poniendo pues la pintura corporal, pues varias de estas, algo que sí noté es que los rostros suelen tener pintura negra y eso es un motivo pues digamos interesante. Algo que hay que mencionar es que regularmente los infantes suelen ser digamos muy semejantes en la estética a las figuras femeninas, ¿no? Y algunas suelen incluso pues traer como la misma sonrisa o como la misma pintura facial, ¿no? Eso también es algo sumamente interesante. Pasando ya a esta en realidad es convención sobre representaciones con infantes, no es amamantando, sino con infantes. Bueno, de estas es un poco más claro, regularmente también aquí yo he sugerido que pues también los infantes, ¿no? Conforme se van representando van teniendo edades distintas y algunos me parece a mí que bueno, sí están como acompañando, ¿no? A las mujeres en digamos, en sus tareas, pero por otro lado están, desde mi perspectiva, manera de presentación, ¿no? Están adelante y bueno, me parece que esto es importante, ¿no? Porque creo que todo el tiempo también sí hay una idea, pues, de ir presentando a estos nuevos, pues, a estos nuevos integrantes, ¿no? Que van a ser y a formar parte de las comunidades. La primera es de estilo Ameca, la segunda es Ixtlán del Río, la tercera es Tuscacuesco, Ortices, la otra es Comala, esta es San Sebastián, que ya les decía es muy grande, que esta es muy particular, porque si se dan cuenta, el infante en realidad no lo sostiene en medio. El infante también ya está, digamos, como entero, pero está saliendo del vientre. Esa es una cosa súper interesante. Y bueno, en las otras están, pues, sobre todo más bien a manera, ¿no? De acompañantes en los regazos. Y bueno, esa es como otra parte. En estas hay presencia de pintura corporal, pero no tanta, pero sí, sí suele haber presencia de pintura corporal.
Y bueno, estos son los que les mencionaba, ¿no? Las convenciones sobre las representaciones con infantes en tabla. La mayoría de aquí son Tuscacués cortices, y solamente la primera que se ve que no tiene rostro, que es parte del estilo, es Ixtlán del Río. Y bueno, todos esos son infantes que están en tablas. Y bueno, ahí lo interesante es ver los rostros, suelen estar sonrientes, ¿no? O con la boca también abierta, los infantes pues muy bien marcados en las tablas, y bueno, en la mayoría todos están en este caso pues en posición sedente, ¿no? Y pues ya pasando como a la última partecita, bueno, están estas convenciones sobre las representaciones en molienda, que yo creo que las moliendas son, bueno, a mí me parecen sumamente bellas. Todas estas están, digamos, de una u otra manera, ¿no? Participando de la molienda. En algunas de esas es muy claro el tema de los granos que están moliendo, pero vean como cada una va teniendo o va o está acompañada con los infantes de distinta forma, ¿no? La primera está completamente en el regazo y prácticamente está con niño en regazo y en molienda. La otra está en realidad más en la molienda, acompañada de, digamos, del infante en la espalda, ¿no? Las dos siguientes. La que sigue tiene al infante de costado, ¿no? Ese que se ve ahí pequeñito, sería a su lado derecho. Pues es el infante que está ahí abrazando a este personaje. Y por otro lado, bueno, tenemos a esta otra que también está en molienda, pero está sosteniendo hacia el frente, ¿no? Pues al infante, ¿no? Entonces, bueno, esos son como, digamos, entre las cosas que observé en particular de estas. Algo que es cierto es que la mayoría de estas que encontré pertenecen al estilo Tuscacuas cortices. Sin embargo, en otras pesquisas ya después encontré de otros estilos que también hay moliendas, es decir, no pertenecen únicamente a estos estilos, sino que más bien, pues ahí es como un tema, ¿no? De cómo se fue constituyendo en particular este corpus, de lo que fuimos encontrando. Pero bueno, esto es lo que a continuación estamos presentando. Y bueno, ya como para ir cerrando, ¿no? Pues podríamos hablar, ¿no? A manera de conclusiones, pues la maternidad, pues como un tema destacado, ¿no? Dentro de la cultura de las tumbas de tiro, ¿no? Actualmente les digo nada más el pequeño corpus que he estado trabajando, solamente que cumplió, digamos, el criterio de yo las pude ver en este caso en recintos, ¿no? En vivo, ¿no? Estar en contacto con ellas, pues solamente son 107. Sin embargo, tengo un catálogo enorme de cientos de piezas justo que tienen que ver con maternidad, porque son muchísimas, ¿no? Por otro lado, bueno, pues según el estilo, como ya les fui, pues, bueno, en este caso más bien les puse las convenciones por el tipo de posición o de actividad que estaban haciendo, pero también por estilo hay una serie de convenciones que se cumplen, como el uso solamente de orejeras, de narigueras, o en algunos no se utiliza, en fin, es más, hay estilos donde no hay ojos, por ejemplo, pero sí hay bocas, ¿no? Y demás. Y bueno, por otro lado, creo que en ese sentido sí podemos hablar, ¿no? Una serie pues, de ritos de paso que no solamente tienen que ver con el ciclo de vida de las mujeres, sino también de los infantes, y que bueno, todas estas van siendo, digamos, como parte de este entramado de serie de cosas que van pasando, digamos, a lo interno de una pues, sociedad. Y por otro lado, yo propongo que pues sí es evidente pues las edades, o sí se marca bastante pues las edades que van teniendo estos infantes. No es lo mismo este infante que pende de la margen, ¿no? Y que está en los regazos, o que está siendo amamantado, en comparación con estos que ya están de pie, ¿no? Que se ven dinámicos ahí, digamos, con estas figuras femeninas. Y bueno, ya pues como una más general, ¿no? Que es, bueno, que queda un campo de estudio por seguir cultivando, y que me parece importante, pues, cada vez que vayamos, ¿no? A estos recintos, nos acerquemos a ver todas estas
expresiones y bueno, pues podamos tener un acercamiento de una u otra manera a estas obras. Pues hasta aquí la dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a revisar las preguntas y respuestas. Perdón, las preguntas para que puedas responder. Vamos revisando. Mira, hay comentarios. Te voy a leer los comentarios de Geus Gerard. Dice, saludos hermana, eres la mejor. Y también tienes de Silvia Martínez, saludos desde la capital del mundo, Hidalgo, del Parral, Chihuahua. Ángeles Sugerio, saludos desde Panzacola, Tlaxcala. Wow. Vero Chavira, saludos desde Chihuahua. Mira qué interesante que desde diferentes partes de la República te han escuchado. Valentina Tepale, saludos desde Cholula, Puebla. Fantástico. Y saludos a todos. También me vienen algunos comentarios como de Coatlicue Domínguez que dice, qué maravilla este acercamiento a la maternidad en Mesoamérica. Ese es un comentario. Gracias. Y unas preguntas, vamos a verlas. Empezamos por la primera que dice, Ana Castro, muy buena ponencia. Tengo una pregunta. ¿Hay figuras que representan a la mujer infértil o cuando un parto no se lograba? Ay, gracias. Específicamente sobre que no se hayan logrado, más bien, creo que ahí más bien habría que pensar todas estas esculturas dentro de estos pues, recintos funerarios, ¿no? Donde se ubicaban y que, bueno, es probable, ¿no? Que más bien estuvieran ligadas, pues más bien o a mujeres que podían morir en parto, ¿no? Pero digamos, en ese sentido, es una forma distinta de representación, si la comparamos, digamos, con el centro, ¿no? Hay algunos casos, ¿no? Donde sí se marca, o digamos, a partir de ciertas características, que estas mujeres fueron muertas en parto, pero de estas no podríamos decir como todas estas mujeres, digamos, murieron en parto, ¿no? Entonces ahí creo que habría que hacer ese pequeño matiz, ¿no? Pero más bien sobre infertilidad, no. Sí, no, en este momento estoy pensando y no hay una como clara que yo diga, esto habla sobre infertilidad. No. Bien, también tenemos bueno, más bien es saludos de Elizabeth Power. Dice, saludos desde California, muy interesante. Julia Jiménez que nos dice, saludos desde California, hermosa Mariana. Gracias. Elizabeth Power, están organizando para repatriar las esculturas de los museos. Es que ese es un gran tema, es un tema, porque bueno, no solamente pasa, es una gran discusión y es más, daría para una ponencia solita todo el tema justo de repatriación de esculturas. Bueno, lo que sucede es que en este boom, ¿no? Del 19, más bien del 20, cuando se van todas estas esculturas, la mayoría, pues claro, salen, nadie se da cuenta y ya de pronto aparecen en colecciones. Y lo que ha sucedido, un fenómeno interesante, es que muchas de estas colecciones, por ejemplo, pensando en el ejemplo claro de California, cuando ya las personas no las quieren tener o ya no las pueden tener, las donan a los museos. Entonces, en particular, el ejemplo del Museo Cracker que tengo más fresco, ahí lo que sucede es que todas las esculturas aparecen como donación. Ajá.
Ahora, que pasen, digamos, a ser repatriadas depende pues de una cuestión diplomática, ¿no? Pero también pues de una voluntad sobre los museos para que puedan o quisieran devolver todas esas piezas, ¿no? Es un tema bastante complejo e interesante porque, no, porque, bueno, en el mejor de los casos terminan en colecciones y ahora terminan, digamos, bueno, terminan en colecciones privadas que después terminan, digamos, ahora en museos y se pueden conocer. Pero en otros casos, muchas de estas piezas no fueron a dar a museos cuando ya no se quisieron, sino más bien se vendieron a casas subastadoras. Y el día de hoy tenemos por eso ese fenómeno donde hay muchas casas subastadoras que estas obras son miles de dólares y miles de euros, ¿no? Entonces, por ahí en mi trabajo hay una parte donde hago toda una mención sobre esta parte, ¿no? Bueno, y qué nos queda, ¿no? Porque claro, pasa por bastantes políticas y por una cuestión también diplomática. Ahí al respecto es interesante porque en Estados Unidos el Departamento de Seguridad tiene como un área que se encarga de ir repatriando algunas piezas, ¿no? Pero sobre todo son piezas que se encontraron como en contextos o en casas de alguien, ¿no? Y que saben que, bueno, esas piezas tienen que ser devueltas a su país de origen, ¿no? Pero son distintas figuras también las que ahí se van pues manejando, ¿no? De manera pues tanto política como jurídica, ¿no? A nivel de cómo se pueden ir devolviendo esas piezas. Pero bueno. Es un tema complejo, pero también necesario de ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque también Rocío Contreras Claro. hace la misma pregunta, ¿no? Las obras que se encuentran en el extranjero, ¿es posible que regresen a su país de origen? Bueno, ya lo contestaste, ¿no? Sí, Y así Ana es. Castro, si las figuras con amplia cadera son consideradas representaciones de la fertilidad, ¿podría considerarse que las figuras con poca cadera representan la infertilidad? Es una pregunta muy interesante, no, la verdad es que no la había pensado así, pero creo que también un poco depende, ¿no? De cómo los estilos, ¿no? Aquí esto que les mencionaba de los estilos, que a lo mejor sonaba un poquito, eran demasiados nombres, ¿no? Pero yo creo que también depende cómo son de pronto esos ideales, ¿no? Como de belleza que se van dando al internet en ciertas culturas. Porque hay estilos donde las figurillas son más como galletitas, son delgaditas, ¿no? Pero si tienen, digamos, en la parte de las caderas, no son tan prominentes, pero tienen la pancita, por ejemplo, ¿no? Está muy, muy bien marcada, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un juego más bien, pero es una pregunta sumamente interesante. Bueno, con respecto a lo que también se decide mostrar. No es que no pudieran mostrar unas caderas impresionantes, ¿no? Sino más bien tiene que ver con la forma de pensar o de representar, creo que ahí, digamos, el cuerpo humano, ¿no? Y como esas concepciones también ideales. Parece que no hay más preguntas, aunque este tema, como tú bien lo has dicho, da para muchísimo. Es un tema realmente interesante, ¿no? La maternidad como un tema destacado en la representación de los diferentes estadios de vida de las mujeres. A mí me parece que me llamó mucho la atención, me gustó mucho, te felicito. Y creo que ya no hay más preguntas. Pero entonces, Ok, vamos a ver, déjame checar. claro que sí. Solamente está Manuel Damián Juárez Castro que dice, ¿había alguna relación entre las figurillas y los rituales religiosos o los partos? ¿Eso repercutió o cambió la cosmovisión de alguna forma? Yo pienso que sí, sí hay alguna pues, relación, bueno, empezando por bueno, recordamos la tumba de Tiro, ¿no? Entonces, idea de regresar al origen, que es una de las cosas que a mí me parecen pues más representativas, la idea de regresar al origen, pero por otro lado, de ir pues señalando, ¿no? Cada uno de estos momentos, ¿no? Porque, a ver, o sea, es como cuando queremos o algo nos gusta mucho, ¿no? O sea, pensamos y nos gusta un gato. Entonces, todo queremos pensarlo a lo mejor en cuestión de gatos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta, porque nos atrae, porque tenemos un pensamiento especial con él.
Pero si en el fondo no fuera un gato el que nos gusta, pues no lo tenemos que representar, ¿no? O sea, es decir, los motivos de representación tienen que ver también con nuestras inquietudes, ¿no? Lo que se representa también tiene que ver con la forma en la que estamos habitando el mundo. Entonces creo que va por ahí la respuesta, ¿no? Como pensar todas estas figuras, bueno, como objeto, bueno, sí, digamos desde nuestra lectura, claro, como objetos rituales, ¿no? Que están correspondiendo a un momento y creo que también no solamente ese retorno de la vida, sino a esa continuidad que se da dentro del vientre, dentro de ese retorno al origen. Pues parece que ya no tenemos preguntas, pero mira, un saludo de Julia Jiménez desde California. A ver, déjame Gracias. reviso que no haya más. Parece que no, que ya... sí, un comentario solamente, un comentario más. Sandra Nicolini, gran trabajo, te admiro mucho. Gracias. Qué bueno que te han mandado tantos reconocimientos, eso me da mucho gusto. Muchísimas gracias. Pues creo que ya no hay más comentarios ni preguntas. Vamos a proceder a la entrega de tu reconocimiento que te otorga el Museo de la Mujer a Mariana Limón Ponce de la Universidad Nacional Autónoma de México por la impartición de la conferencia Iconografía de la Maternidad en el Arte de la Cultura de Tumba de Tiro en el Occidente Mesoamericano. 9 de junio del 2023, Ciudad de México. Atentamente, doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del Museo de la Mujer. Bravísimo, bravísimo, María. Muchísimas gracias por el espacio, por todas las facilidades que nos fueron dando para poder llevar a cabo esta conferencia. Y bueno, pues al final es una invitación, ¿no? Para que quienes vieron esta charla, pues se interesen no solamente por el tema de la maternidad, sino por todo el tema de la cultura de las tumbas de tiro y bueno, todo este fascinante mundo que es pues el mundo antiguo en México, ¿no? Entonces, ahí Sí, está. muchas felicidades, Mariana. Me da mucho gusto ver a jóvenes ya incursionando en estos temas tan actuales, tan interesantes de la historia de México, de las mujeres, de la vida de las mujeres. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias.